Damos paso a la ronda de preguntas. La primera pregunta la realiza María Isabel Carminiani, de Ecoavisa. Autoridades, buenos días. Primero, por consultarles que nos den más detalles. Entiendo que ayer se firmó el acuerdo ministerial donde se detalla cómo se va a proceder en la intervención a este plantel educativo. Un poco conocer qué nomás se va a hacer dentro de esta intervención, si se va a hacer, por ejemplo, tal vez análisis psicológicos al personal, los profesores, cómo se va también a proceder en cuanto a las víctimas. Y también algo que nos llama la atención, que según lo que manifestaron las propias autoridades de plantel, es que ya existió una denuncia que se hizo al interior del plantel educativo, y si bien con este antecedente que hubo en el caso Ampetra, se dijo o se dio los parámetros cómo tenían que actuar las autoridades y que no se están siguiendo según esto en los establecimientos educativos. Si ya se denunció que hubo una agresión y no se le creyó al estudiante, entonces, ¿cómo es que las autoridades están cerciorándose de que se está aplicando este reglamento? Ya, son dos preguntas y las voy a contestar las dos. En primer lugar, sobre el acuerdo que implica la intervención integral de la unidad educativa. Esto lo promulgamos ayer, creo que al filo de la medianoche. Está ya públicamente en nuestra cuenta oficial del Ministerio de Educación, tanto en su página web como en las redes sociales. Ustedes se pueden bajar de ahí si lo desean el acuerdo, y me voy a permitir ir señalando los puntos esenciales que tiene ese acuerdo. El primer artículo de ese acuerdo implica la intervención a partir de la presente fecha, es decir, a partir de la fecha de ayer, de la unidad educativa Réplica Abad. El artículo 2 dispone que se realice de forma inmediata la evaluación psicométrica del personal docente y administrativo de la referida institución educativa. El artículo 3 dispone que se realice la valoración psicológica a todos los niños de la unidad educativa. El artículo 4 compromete a los órganos del Departamento de Consejería Estudiantil a brindar atención especializada de ayuda psicológica a las víctimas de los abusos, así como el acompañamiento respectivo a los padres de familia, denunciantes y todo acto o persona que haya hecho una denuncia relacionada con el tema. El artículo 5 dispone generar los procesos administrativos sancionatorios en contra de los autores, cómplices y encubridores de los graves hechos ocurridos. Igualmente tomará acciones de conocimiento a las actuaciones y omisiones incurridas por las autoridades de ese establecimiento educativo. El artículo 6 dispone que un equipo de auditores educativos procedan a revisar la referida institución educativa en los siguientes aspectos: la documentación establecida en el artículo 103 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, es decir, básicamente la revisión de todos los protocolos que debían seguir las autoridades educativas de esa unidad. Y finalmente el artículo 10, que es el más encargado, dispone la resolución de intervención integral en ese plantel educativo. Es decir, son medidas claramente de intervención, digamos, en todos los aspectos administrativos, investigativos y eventualmente sancionatorios que tiene que haber sobre el plantel educativo. Sobre lo segundo, sobre su segunda pregunta, me gustaría decirles de la manera más clara que aquí hay un conjunto de omisiones negligentes e irresponsables de las autoridades educativas que tenían que haber velado por la integridad de nuestros niños y jóvenes. Me voy a permitir relatar un poco los sucesos en términos de la información y de por qué estoy afirmando esto. Estoy afirmando esto porque hay dos informes que levanta el Departamento de Consejería Estudiantil. El primero lo levanta el 30 de mayo y el segundo lo levanta el 6 de junio, donde el Departamento de Consejería Estudiantil ya menciona indicios de responsabilidad del docente que fue arrestado. Es decir, el DECE ya alerta el 30 de mayo y el 6 de junio. Este informe va donde la rectora. La rectora
digamos, de acuerdo a los protocolos de actuación que existe y que tiene el ministerio, es una autoridad educativa. Es decir, una vez que ella tenía el informe, tenía toda la potestad para judicializar el tema o pedir información adicional o recabar información adecuada sobre el caso. La rectora no lo hace así, es decir, no hace la intervención que tenía toda la potestad de hacerlo, sino que emite este informe a la dirección del distrito. Recordemos que el Ministerio de Educación es una entidad desconcentrada, tiene zonas educativas y distritos educativos en todo el territorio. Los directores distritales son autoridades educativas, eso dice nuestra Ley Orgánica de Educación Intercultural. Es decir, tienen toda la potestad de actuar sobre este tipo de casos. Una vez que va al distrito, en este caso a la dirección distrital, la directora distrital le devuelve el trámite a la unidad educativa. Es decir, aquí estamos hablando de otro elemento de omisión por parte de una autoridad educativa. Entonces hay dos tipos de omisiones aquí. Uno, la que se levanta, digamos, desde la propia unidad educativa, en este caso de la autoridad subrectora, y el otro caso lamentablemente de la dirección del distrito. Nosotros hemos procedido inmediatamente a remover a la directora del distrito, más allá de los temas que ella tendrá que responder en el orden administrativo y evidentemente en el orden eventualmente que lo requiera así la Fiscalía del Estado. Luego hay otro hecho que también es tremendo y que debe llamarnos a nosotros a la reflexión. Una vez que la fiscal, digamos, ordena el arresto y la intervención en la unidad educativa, es decir, el viernes de la semana pasada, se le impide entrar a la unidad educativa. Ese impedimento, digamos, de actuación de la Fiscalía, en la práctica lo que provoca es que haya 2 profesores fugados. Entonces aquí hay otro elemento gravísimo, digamos, de actuación sobre la unidad educativa. Frente a eso, digamos, insisto, son omisiones negligentes e irresponsables. Se ha procedido, digamos, a generar los respectivos sumarios administrativos a la rectora, a la vicerrectora y al inspector general de la unidad educativa. La siguiente pregunta la realiza Adriana Bermeo, de Canal 1. Buenos días, autoridades, señor ministro. Usted ha mencionado que esta ha sido una serie de omisiones negligentes e irresponsables. ¿Cómo se está asegurando el Ministerio de Educación que este caso de esta unidad educativa de Guayaquil sea un caso aislado y que no se esté repitiendo en otras instituciones educativas en donde también hayan o posiblemente hayan omisiones negligentes e irresponsables? ¿Cómo se están asegurando de que los niños que están estudiando en las unidades educativas de tipo fiscal o pública estén seguros dentro de las aulas? Yo creo que es importante mencionar que todas las acciones que estamos implementando en este momento son parte de un conjunto de protocolos de acción que tiene levantado el Ministerio de Educación y que también, y lo debo mencionar muy claramente, en estos 4 meses y un poco más que tenemos a cargo del Ministerio, nos hemos encargado de remozar algunos de ellos, algunos de los protocolos, mirar el compromiso que tienen las autoridades educativas frente a los actos de violencia en cualquier dimensión que existan en nuestras aulas. Entonces, una parte de la contestación a su pregunta sería indicar que estamos cumpliendo los protocolos de actuación. Es decir, los protocolos de actuación que implican 2 acciones que tiene que hacer la autoridad educativa. Cuando recibe este tipo de denuncias en forma oral o en forma escrita o por cualquier medio e incluso anónimamente, porque creo que toda denuncia debe ser ponderada en su legítima dimensión. Cuando recibe una denuncia, la autoridad educativa tiene la posibilidad de judicializar este caso, porque estamos hablando de delitos penales. No son solo sanciones administrativas, son delitos penales, penados con la prisión, con la cárcel, porque es una infamia para la sociedad. Entonces, una autoridad educativa puede trasladarle al sistema jurisdiccional y tiene su forma de actuación. El protocolo le dice cómo debe levantar, en este caso, su actuación
en los órganos jurisdiccionales, llámese la Fiscalía o una Corte Provincial o la DINAPEC o incluso la utilización del servicio ECO 911. El otro elemento de actuación que tiene la autoridad educativa es seguir todo el protocolo que está establecido en el canon, digamos, del protocolo de actuación. Es decir, levantar el informe, no es cualquier informe que debe levantar una autoridad educativa, porque un informe mal hecho también entorpece la investigación de un caso. Y nos hemos encontrado, cuando hemos levantado la información en el Ministerio, que había un conjunto de informes que estaban tremendamente mal establecidos, hechos o omisión de información. Entonces hay que levantar un informe adecuado en ese sentido. Ese informe tiene que seguir más o menos el protocolo que yo mencioné en el caso anterior. Para eso están los departamentos de consejería estudiantil, para eso están las autoridades, para eso está el proceso de intervención. Entonces, esa es la primera parte de la contestación a su pregunta. La segunda parte de la contestación a su pregunta, el sistema educativo ecuatoriano, la oferta pública ecuatoriana, tiene 144,000 profesores, más 20,000 profesores aproximadamente de contrato. Tenemos 4,5 millones de estudiantes. La vocación de un profesor es el servicio a la comunidad, el servicio docente. Para eso se forma un profesor, para eso ingresa a una carrera del magisterio. Y creo que también hay que valorar la carrera del magisterio y del profesor. Nosotros tenemos maravillosos profesores en nuestro país, tenemos maravillosos planteles que funcionan en forma adecuada. Entonces sí hay que saber desagregar, digamos, que no estamos hablando de todo el sistema educativo, pero que frente a cualquier tipo de tipología, anomalía o delito, como estamos viendo en este caso, evidentemente tiene que haber una intervención absolutamente drástica de la autoridad educativa. La siguiente pregunta la realiza Amanda Granda, del Telégrafo. Ministro, buenos días. Dos consultas. La primera es, bueno, ya con el antecedente del caso Ampetra, ya se habló de que los docentes van a tener una forma o un mecanismo más riguroso para ser parte de una institución educativa. No sé si es que esto, a inicio de clase se nos informó que ya se había hecho esto. No sé si es que el Ministerio tiene cifras o datos de que, por ejemplo, a cuántos docentes se les hizo esta prueba psicológica, cuántos de ellos pasaron, y sobre todo conocer qué tipo de prueba psicológica se aplicaría a los docentes para determinar si es que están como aptos o no aptos para enseñar. Esa una. Y la otra, con respecto a los temas de sumario administrativo, en el caso de que se establezcan responsabilidades, ¿cuáles serían la forma en la que se va a sancionar a la rectora, vicerrectora y inspector? Además de que, por ejemplo, en el caso de que un docente sea declarado culpable y cumpla su pena, ¿puede otra vez volver a ser docente, a estar dentro del magisterio? O sea, son varias preguntas, son 4 preguntas. A ver, voy a tratar de ir en orden, ¿verdad? En este momento se le ha retirado las funciones de la rectora y se le ha levantado un sumario administrativo, ¿verdad? Este sumario administrativo tiene que ser tratado por la Junta Distrital y seguir un debido proceso. Nosotros lo que hemos hecho es retirarle de funciones a la rectora tal como está establecido en el acuerdo de intervención ministerial que mencioné anteriormente. Eso por una parte. Una autoridad, digamos, o una autoridad, un profesor que ha sido sancionado por nuestro sistema jurisdiccional, no puede volver al sistema educativo, no debe volver al sistema educativo, no puede ni debe volver al sistema educativo. Respecto a las pruebas, tenemos 3 mecanismos, digamos, en este momento, que me gustaría ir detallándole. Primero, nosotros tenemos pruebas psicométricas en todos los concursos para ser elegibles. Digamos, eso ya está establecido en todos los concursos de los docentes que ingresan en este momento al magisterio ecuatoriano. En segundo lugar, nosotros a propósito de este caso, y esto consta en el acuerdo que yo hice lectura, hemos ordenado pruebas psicométricas a todos los docentes de la oferta pública ecuatoriana, tanto los docentes que ya son parte del magisterio, como a los que entran por contrato. Y tercer elemento, digamos, sobre esta pregunta, yo les recuerdo que a propósito del caso Ampetra,
que alguien hizo alusión, o usted mismo en una pregunta. En el caso Ampetra, nosotros ya dictaminamos en el acuerdo ministerial, cuando fijamos un conjunto de políticas de selección y admisión de los docentes en unidades particulares, que se realicen las pruebas psicométricas en los procesos de selección, también para los planteles privados. Recordemos que el Ministerio de Educación y la autoridad educativa es autoridad educativa para el sistema público, fiscomisional, municipal y privado. La siguiente pregunta la realiza Diego Bravo, del Comercio. Sí. En cuanto al tema también, bueno, señor ministro, de la educación sexual, bueno, relacionado a ¿cómo se está abordando en la actualidad en los planteles educativos? ¿Existe algún manual, algún protocolo especializado que se coordina con las instituciones educativas? ¿Hoy es alguna asignatura? ¿Cómo está ese tema en la actualidad? Bueno, buenos días con todos. Efectivamente, los contenidos de sexualidad están transversalizados en el currículo actual, no desde una visión de educación, digamos, desde el conocimiento propio del cuerpo, desde la parte biológica del cuerpo. Estos están contemplados a lo largo de todos los niveles del currículo nacional. Te podría pasar la información, digamos, más a detalle, la maneja la Subsecretaría de Fundamentos, donde vas a poder tener ya todo el detalle de cómo se aborda el tema de sexualidad dentro de los chicos. Claro que sí, es el currículo nacional. Adicionalmente, con el Ministerio de Salud se está trabajando en una estrategia de sexualidad. Esta estrategia ya los equipos técnicos vienen trabajando aproximadamente desde el anterior año, o sea, 2016, y lo que va del 2017, está en un proceso de revisión y de validación, obviamente previo a su lanzamiento. La siguiente pregunta la realiza Ronnie Rodríguez, del Expreso. Señor ministro, buenos días. Ha habido ya, no se puede hablar tal vez de casos aislados, hablamos de Ampetra, hablamos de la Condamine, de la réplica de la Aguirre Abad. Hay otros casos que no se sabe, no sé si es que el ministerio tiene una estadística de cuántas denuncias se han presentado para no tener una cifra y otra, sino cuántas mismos se han presentado. ¿Qué políticas va a implementar el ministerio? Porque si bien es cierto, usted dice, se ha visto lo de los DESES, las pruebas psicométricas, puede ser que alguien pueda pasar esa prueba, pero en una política, ¿cuál es la política? No sé si es que con estos casos no se ha decidido tal vez intervenir en toda la educación, en todos los colegios y escuelas para hacer una evaluación, o sea, hacer una intervención general. No sé si hay una decisión. Y como le digo, ¿qué políticas, tomando en consideración que ahora en la Asamblea se está tratando la Ley de Educación Intercultural? Entonces, no sé si ahí se va a poner o establecer alguna cosa. Gracias por la pregunta, porque también nos permite ir más allá de los temas que hemos abordado hasta el momento. Primero, sobre si hay una política, claro que hay una política. Yo he mencionado cuando asumí el Ministerio de Educación que el Ministerio tenía 3 retos fundamentales que se han convertido en objetos de política pública. Es decir, cada uno de estos elementos tiene sus programas específicos, tiene sus acciones y tiene sus mecanismos de seguimiento, evaluación y determinación de cumplimiento. El primer elemento que compone la política pública ecuatoriana educativa, una de las primeras prioridades, está alrededor de los procesos de calidad e inclusión de la educación. Esto significa que nosotros tenemos que tener un sistema educativo que vaya mejorando constantemente en sus procesos de logros y aprendizaje. No me quiero referir mucho en eso porque no es el objeto de esta rueda de prensa, ni creo que del interés ciudadano en este momento, pero podemos hablar cuando usted lo desee o lo deseen sobre este primer punto. El otro elemento tiene que ver con los aspectos de cobertura educativa, es decir, básicamente los elementos de infraestructura, es decir, los medios para el proceso educativo. Y el tercer elemento, yo lo he mencionado, está en nuestros planteamientos como ministerio, es la protección irrestricta a los derechos de nuestra niñez y adolescencia. Nosotros lo hemos elevado esto como una máxima prioridad de acción del Ministerio de Educación. Si esto es una acción, digamos, que está elevada al máximo nivel decisional y de política pública, nosotros hemos acogido todas las intervenciones alrededor de los aspectos de protección
en una campaña que se llama Más Unidos y Más Protegidos. Tuvimos la oportunidad de estar con algunos representantes de los medios de comunicación hace apenas 2 días en la comisión ocasional del caso Ampetra en la Asamblea Nacional de nuestro país. Fuimos convocados por la comisión ocasional, tuvimos la oportunidad de hacer una presentación bastante larga, pública, fue una audiencia pública. Está la presentación que nosotros emitimos ahí, la podemos poner también a disposición de los medios de comunicación. Está la contestación por escrito que yo le hice al presidente de la Asamblea Nacional, el doctor José Serrano, y a la asambleísta Silvia Salgado, que coordina la mesa del caso ocasional Ampetra, donde hay un conjunto de requerimientos y de información que le solicitan al Ministerio de Educación. En la medida que son documentos públicos, los podemos poner a su disposición. En esa presentación, que fue larga, digamos, por parte de los funcionarios, de los técnicos del Ministerio de Educación, nosotros mencionamos toda la estrategia que tiene el plan de convivencia y la campaña Más Unidos, Más Protegidos. Y me voy a permitir mencionar algunos de los elementos más importantes. Por un lado, digamos, nosotros tenemos mecanismos de coordinación interinstitucional. Para eso hemos establecido convenios en estos últimos 4 meses, de hecho lo firmamos la semana pasada, uno de ellos aquí en esta misma sala, creo que ustedes nos pudieron acompañar, entre la Fiscalía del Estado, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Justicia, para cruzar información, es decir, primero para tener una información de base homologada, porque es cierto lo que usted menciona directamente en su pregunta, que teníamos bases de información absolutamente discordantes. Entonces, ese convenio lo que nos permite es homologar a todos la misma información y también tener una tipología adecuada de los casos. En la presentación que hicimos en la Asamblea hace 2 días, nosotros presentamos esta tipología de casos. Creo que eran 880 casos que estaban registrados, cada uno está con su documentación, está referenciado, están los expedientes de cada uno de estos casos que han ocurrido entre el año 2014 y entre el año 2017. Nosotros hemos tratado de ir a los registros de años anteriores y, como mencionamos en la intervención en la Asamblea Nacional, no hemos tenido la información de años anteriores, no está aquí sistematizada en el Ministerio de Educación. Esa es una primera línea de acción, digamos, todo lo que tiene que ver con mecanismos de coordinación interinstitucional. En esa misma línea nosotros hemos suscrito convenios y hemos remozado los convenios con organismos de cooperación internacional. De hecho, tenemos un trabajo conjunto con varias entidades de la cooperación internacional, UNICEF, la cooperación UNESCO y ONU Mujeres, para tener políticas de intervención, de acoplamiento de estándares internacionales frente a actos como los que estamos hablando. Ahí hay un primer elemento, digamos, de política pública. El otro elemento de política pública tiene que ver con lo que yo mencionaba, es decir, la generación de protocolos de actuación. Los protocolos de actuación van en 2 direcciones. Por un lado, digamos, cuando alguien, como en este caso, digamos, si hubo una información del DECE que fue registrada en mayo, a finales de mayo, el 30 de mayo, el protocolo establece claramente la ruta de actuación. En este caso tenía que haberse judicializado, estamos hablando de una denuncia. Entonces tiene que intervenir el sistema jurisdiccional. La autoridad educativa tiene toda la facultad como autoridad educativa de llevarle esto al sistema de justicia y el protocolo establece cómo debe ser llevado este elemento. Pero no solo eso, no solo es llevar el documento, digamos, y dejarlo en la fiscalía, tiene la obligación de hacer el seguimiento de la denuncia, tiene la obligación de hacer el seguimiento de la denuncia, eso también establece el protocolo. El otro elemento, digamos, de actuación está relacionado con lo que cae en el órgano administrativo. Es decir, el levantamiento de la información, la sistematización, el seguimiento, la eventual sanción de un profesor, en este caso, o profesora, que lamentablemente esté envuelto en este tipo de sucesos. Eso tiene que ver, digamos, con el protocolo de actuación.
Nosotros hemos emitido un protocolo actualizado, esto lo hicimos hace 2 meses en ese ámbito. En el campo normativo también, y eso mencionaba a propósito del campo AMPETRA, por primera vez el Ministerio definió una política de selección y admisión de profesores en los planteles particulares. Eso le obligaba el caso AMPETRA al Ministerio de Educación y también está en un documento público cómo debe ser la intervención en los procesos de selección y admisión. Aquí pusimos por primera vez un elemento que es muy importante, la posibilidad de que los padres y madres de familia estén presentes en los procesos de selección, no solo en los procesos de selección, es decir, genero la selección del docente, sino en el seguimiento y evaluación de ese docente que tiene que hacerle en forma periódica la unidad educativa. ¿Con qué finalidad hicimos eso? Con la finalidad de generar la corresponsabilidad del padre y madre de familia en el proceso educativo. El otro elemento que pusimos como elemento de política pública fue a propósito de un convenio que establecimos con el Consejo Nacional Electoral, también en estos 4 meses, que dispone que en los consejos estudiantiles, los estudiantes que presenten, digamos, sus planteamientos educativos, tengan en sus planteamientos educativos necesariamente propuestas para enfrentar los temas de abuso o violencia sexual y también para enfrentar los problemas de uso o abuso de drogas en los planteles educativos. Entonces ahí hay un segundo, digamos, elemento o línea de acción de política pública. El otro elemento de acción, digamos, es el fortalecimiento de los departamentos de consejería estudiantil, los DECE. Este momento hay el 54% de DECES en planteles que tienen más de 900 estudiantes. Se están convocando a concursos para reforzar los departamentos de consejería estudiantil, entre otras acciones de política pública. Entonces, todo esto es parte, digamos, de un conjunto y de protocolos de acción clara que tiene el Ministerio de Educación. ¿Va a haber la intervención? Tal vez no se ha pensado en una intervención general del sistema educativo por los problemas que se están presentando, ¿no? Para evitar nuevos posibles hechos como los que han ocurrido. Tiene que ocurrir en forma constante. Yo he ordenado, envié una circular pública a todas las autoridades educativas, le envié hace un par de meses, justamente con la pregunta que usted señala. Esa circular está puesta públicamente, la colocamos en la página web. Yo dispuse a todo el sistema educativo, a todas las autoridades del sistema educativo, es decir, esto es obligatorio, mandatorio, que se haga un seguimiento, evaluación, sistematización, seguimiento de la información, que tengamos políticas de absolutamente cero tolerancia frente a este tipo de vejámenes para una sociedad. Es absolutamente indignante lo que ha ocurrido. Yo lo dispuse, está elevado a política pública. La siguiente pregunta la realiza Alcibiades Onofre de TC Televisión. Sí, justamente, buenos días. Quería saber cuál es la cantidad de docentes que están siendo ya investigados o que ya han entrado en proceso de investigación sobre ese tipo de abusos en todo el país y cuántos de ellos todavía se mantienen impartiendo clases. Por otra parte, también en redes sociales últimamente hubo una difusión de imágenes de 2 estudiantes de un colegio de Guayaquil, supuestamente, que están siendo contaminadas con droga prácticamente por parte de 2 personas externas a una institución educativa. En la publicación que se menciona es el colegio Amarilis Fuentes, supuestamente, que las estudiantes son parte de esta institución. ¿Se ha investigado? ¿Qué se conoce al respecto sobre aquello? Bueno, hay muchísimos casos de denuncia sobre abuso de drogas en los establecimientos educativos en general en el país. Recientemente se acaba de publicar una estadística sobre uso y abuso de drogas en edades incluso escolares. Hay una estrategia que tiene el Gobierno Nacional a través de la Secretaría Técnica de Erradicación de Drogas, de lucha contra este flagelo, digamos, que también es para la sociedad. Nosotros somos parte como proceso educativo de esa Secretaría Técnica. Esa Secretaría Técnica elabora políticas, elabora acciones, elabora comportamientos que deben ser normados en todos los espacios de la sociedad.
plantea los elementos de corresponsabilidad que genera este tipo de comportamientos, es decir, lo que nosotros recibimos en el sistema educativo es parte de un proceso societal, y esto hay que entenderlo, y por eso es tan importante la corresponsabilidad. Es un problema incluso global, geopolítico, hay muchas aristas alrededor de los temas de uso y abuso de drogas. Hay toda una estrategia nacional frente al tema. No me quiero alargar mucho porque, digamos, hay una rectoría en política pública sobre el tema. El otro elemento sobre el número de casos lo mencioné, está en el informe que nosotros presentamos en la Asamblea Nacional, estamos hablando de 880 casos, evidentemente ninguno de esos profesores o profesoras que están inculpados, pero no son todos casos de profesores, hay una tipología bastante amplia de violencia y de delitos sexuales que están estipulados en esa información, pero los profesores que están involucrados no son parte del sistema educativo en este momento. La siguiente pregunta, por favor, demos paso a las preguntas que están en lista. ¿Casos o personas involucradas? Casos. Profesores, si me dan el dato. Ya. De los 882 casos que se han levantado, son levantados a través de la plataforma que tiene el Ministerio, el portal Educar Ecuador, y por otro lado corresponde a los expedientes que reposan en las direcciones distritales y las coordinaciones zonales. De esos 882 casos, 321 corresponden a personas externas al sistema educativo, es decir, parientes, conocidos, amigos, conductores y otros. 561 casos corresponden a personas vinculadas al sistema educativo. Esto quiere decir compañeros, o sea, entre pares, docentes, personal de limpieza, personal administrativo y autoridades. Si quiere, podría tal vez, Mónica, ya que está la pregunta, ir hasta el fondo, digamos, en toda la información que tenemos. Correcto, gracias, ministro. De los 561 casos de las personas que son vinculadas al sistema educativo, desde el 2014 al 2017 se han levantado 453 sumarios. Es decir, en su mayoría ya los casos han iniciado con un proceso administrativo y un proceso judicial. Al momento nos encontramos cruzando las bases de datos con la Fiscalía para poder conocer en qué estado están estos casos. Por otro lado, esa diferencia que tenemos ahí de casos es información que nos encontramos en un proceso de validación. Muchos de ellos puede que ya tengan sentencia y por esa razón no aparecen en estadística. Es importante mencionar que el país no contaba con una estadística certera en los casos sobre temas de violencia y abuso sexual en el espacio educativo. Ha sido un trabajo bastante arduo en estos 4 meses, hemos levantado en territorio, pero nos exige más allá. En estos siguientes meses vamos a tener todo un equipo desplegado en territorio para volver a analizar estos expedientes, a ver si hay información que está restante y si son casos que se tengan que reabrir, pues procederemos con el respectivo proceso que nos marca el sistema judicial. 180 casos de maestros o personas adultas principalmente denunciadas, ¿de cuántos niños o de cuántos estudiantes estaríamos hablando como denunciados? Esa es la información, o sea, no te puedo dar el dato porque es un tema de revictimización de las víctimas, lamentablemente, y el proceso nos pide que guardemos esa información. ¿Pero todos están suspendidos? Sí. La siguiente pregunta la realiza Juan Carlos Boada, de Radio Municipal. Gracias. Señor ministro, saludo la apertura que usted está dando a que se entregue información respecto al tema. Creo que aquí así se debe obrar. La necesidad, en función de lo que escuchamos a las madres y a los padres que dicen a sus hijos, inclusive a los universitarios, porque allí también hay excesos, una campaña que tu maestra o tu maestro no te toque. Se necesita, parece ser. Lo segundo, hay en vuestra planificación la posibilidad de que se refuercen a las unidades de alerta temprana que son los DC, porque tengo la impresión de que el mal entendido espíritu de cuerpo al interior de la unidad, con también el refrán popular que los trapos sucios hay que lavarse en casa, no permitió que el problema pueda ser cortado a tiempo. Entonces daría la impresión de que se requiere fortalecer a las autoridades de los DC para que por sobre los rectores en este tipo de casos se llegue a denunciar y se evite. Y por otro lado, en el caso Ampetra, es una institución que sigue creciendo en oferta educativa.
¿No se hace necesario una sanción ética, una sanción moral para quienes mercantilizan la educación? También son varias preguntas, digamos. Una sociedad, digamos, en general, tiene que cuidar a su bien más preciado, que es la niñez y la adolescencia. Tiene que cuidarlo en su forma más integral del cuidado y protección de ese tesoro que es nuestra niñez y la adolescencia. Por eso es tan abominable este tipo de hechos, por eso son casos que deben ser enfrentados con absoluta entereza por la parte de la autoridad educativa. Este es el primer caso que nosotros tenemos que enfrentar, porque los casos anteriores ocurrieron en otro momento, digamos, pero es el primer caso que tiene que enfrentar las actuales autoridades educativas en esta dimensión que tenemos que enfrentar. Todos los casos son absolutamente importantes, no por si acaso, todos son absolutamente importantes. Pero dada la magnitud y la trascendencia que tiene este caso, tiene que servirnos para sentar precedentes en todos los órdenes de la actuación de la política pública. Por eso es tan importante hacer el seguimiento de lo que ha pasado en este caso, el seguimiento exhaustivo, digamos, que yo lo fui relatando desde que el DECE levanta la información, ¿verdad? Es decir, ya había una primera señal de anomalía de que algo estaba pasando en esa unidad educativa y con ese profesor. Levanta la información por escrito, lo presenta a la autoridad educativa. La autoridad educativa es una autoridad, pues es una persona que se ha formado para ser autoridad educativa, sabe perfectamente cuáles son los protocolos de acción, sabe perfectamente cómo desenvolverse en situaciones así. Tenía la obligación de ir a la justicia ordinaria y de actuar, de hacer exigencia de seguimiento, incluso a nivel del distrito. Pero no solo eso, pasa la información al distrito, llega la información al distrito y lamentablemente se devuelve así como devuelve un papel y no hago el seguimiento. Entonces se ve que hay un problema de actuación que merece todo lo que estamos hablando de esta intervención integral. Ahora, que esto lo generalicemos al resto del sistema educativo, tampoco es así, porque creo que hay muy buenos funcionarios que hacen muy bien su trabajo en el DECE, muy buenas autoridades educativas, y no todo el comportamiento del sistema educativo es así. Entonces creo que también es muy importante valorar lo bueno que tiene el sistema educativo en sus aspectos formativos, en sus aspectos de creación, de innovación de talento humano y en la dedicación que ponemos muchos de nosotros que hemos estado y somos parte del sistema educativo a lo largo de nuestra vida. Por eso digo, evitar las generalizaciones en este tipo de casos. Que hay que fortalecer el compromiso, digamos, de los DECE, de las autoridades educativas, sin duda alguna. Yo como autoridad educativa, ¿qué puedo hacer? Digamos, disponer. Yo ordené, es decir, como autoridad educativa, ordené a todo el sistema educativo hace 2 meses que los casos, digamos, relacionados con violencia sexual, los casos relacionados con acoso, bullying, cualquier tipo de tipología que aceptamos como normal en una sociedad y que hemos sido absolutamente tolerantes como sociedad, no lo seamos más. Por lo tanto, tiene que haber denuncias. Si hay casos, la sociedad tiene que denunciar y nosotros tenemos que generar los mecanismos adecuados para que esto no vuelva a ocurrir en nuestro país. La siguiente pregunta la realiza Roger Vélez, de La Hora. Autoridades, buenos días. Nos estamos olvidando un poco de las víctimas. ¿Qué ayuda se les está dando a ellos por parte del ministerio, por parte del gobierno? ¿Se ha establecido algún tipo de indemnización? Quisiera que nos precisen eso. Y bueno, quisiera luego… Sí. Ajá. Gracias. Erika, por favor. Bueno, muy buenos días con todos. Nosotros, como mencionó nuestro ministro, la intervención ha sido integral y en el momento en que es integral abarca también todo el apoyo psicológico a nuestros estudiantes y a las familias involucradas. Estamos en constantes reuniones
con nuestros alumnos y también con los padres de familia. La ayuda brindada por parte de los DECES se inició desde el día en que se presentó la denuncia y nos mantenemos al tanto. Como Ministerio de Educación nos vemos en la obligación de darle seguimiento continuo y vamos a seguir haciéndolo hasta el final de la intervención. Yo me refería un poco a todos los casos de abusos que se han detectado. Ustedes dicen que son 800 y pico de denuncias en el ámbito de la educación fiscal, tenemos entendido. Bueno, exactamente, con todos los casos puntuales se realiza la misma acción. Entra la actuación del DECE y se les brinda todo el apoyo psicológico tanto a los niños como a las familias de los victimizados. Por último, ministro, ¿usted está de acuerdo con el criterio de UNICEF que las 800 denuncias de los casos son una ínfima cantidad en relación a las que podrían existir en realidad en todo el sistema educativo? Y esto se visibilizó un poco con el caso Ampetra, pero sí, los familiares no quedaron del todo satisfechos con la compensación que se hizo. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué avances se tienen en ese caso? Así es, y es lógico que no se sientan absolutamente, y creo que esto es una cosa que no hay reparación, o sea, no se violentaron derechos. Cuando ocurre esto, estamos destruyendo, digamos, un tejido social, y esto es súper importante entenderlo. No es que pueda haber una reparación, yo no entiendo cuando se habla de estos términos de reparación. En el caso nuestro, evidentemente, lo que tenemos que hacer es recuperarle a esa chica para que termine sus estudios, para que se consolide en el sistema educativo, para que tengamos toda la intervención y el apoyo psicológico para que culmine sus estudios, que le da toda la posibilidad a la vida. Pero en términos de reparación económica o material no existe, es un daño que seguramente ya lo causamos y es absolutamente irreparable en una sociedad. Respecto al número de los casos, yo no puedo decir que esos son todos los casos, o sea, de ninguna manera. Me parece que no sería adecuado ni ético decir que esos son todos los casos. Son los denunciados, exactamente. Puede haber muchos casos y que están ocultos o que no han sido denunciados. Por eso cuando la fiscal, digamos, interviene en este caso, en el caso de la réplica Aguirre Abad en Guayaquil, y dice que pueden ser 10, 100 casos, creo que hay que tomarlo como lo que es, digamos, con mucha responsabilidad esa información que da la fiscal. Yo no puedo decir que eso es una exageración de ninguna manera, hay que investigar. La siguiente pregunta la realiza Javier Ceballos, de Ecuador TV. Ministro, buenos días. No sé si usted considere oportuno dar esta información, pero conozco y ha trascendido que en las próximas horas habrá nuevos allanamientos y posiblemente nuevas detenciones en el caso del Aguirre Abad. Eso como primer punto. Y segundo, insistir en el llamado suyo a los padres de familia, sobre todo para que tengan confianza en el sistema y denuncien este tipo de situaciones, que quizás no crean que esto se va a dilatar y no va a quedar en nada. Un poco insistir que como usted como autoridad haga ese llamado a los padres de familia para que denuncien, pidan la ayuda de ustedes como autoridades y estas situaciones no queden durmiendo largo tiempo en el despacho o en el escritorio de algún funcionario. Gracias. Sobre lo segundo, para ir en ese orden, yo vuelvo a insistir que el sistema educativo ecuatoriano debe caracterizarse por ser un sistema de paz y de construcción armónica, de conocimiento, de innovación y de formación integral de nuestra niñez y adolescencia. En lo personal, yo soy hijo de formadora, soy hijo de educadora, y sé el esfuerzo que realizan los educadores en nuestro país. Hay un esfuerzo abnegado de formación y de formar al talento humano, que es lo más preciado en una sociedad. Por eso digo, no podemos generalizar. Entonces hay que aquí actuar puntualmente sobre la información que tenemos y evidentemente sobre los aspectos sancionatorios que requieren este tipo de delitos que no son tolerables en una sociedad. Entonces nosotros el gran reto es construir espacios de paz, espacios de armonía, espacios de integración. Así es como debe funcionar el sistema educativo ecuatoriano siguiendo nuestras normas constitucionales. Hemos hecho el ejercicio, digamos, de educarnos a través de un sistema de gratuidad que refleja la Constitución ecuatoriana. Esa Constitución de ese derecho, digamos, tiene que tener la generación de la oportunidad en la sociedad. La educación lo que finalmente genera es la oportunidad. Yo nací en cunas desiguales, ¿verdad?
usted o yo o quien quiera, y la educación lo que genera es una línea de oportunidad para el futuro de un ser humano. Entonces estamos trabajando en lo más preciado que tiene una sociedad y por eso tenemos que ser absolutamente responsables. Sobre lo segundo, nosotros hemos establecido una coordinación con el Ministerio del Interior. Ayer yo hablé con el ministro Navas. De hecho, hoy hay un anuncio que se ha puesto una recompensa a estos prófugos, a estos profesores, que no se puede llamar profesores, a estos sujetos, a estos elementos que violentaron los derechos de nuestra niñez. Y ojalá los aprenda, y ojalá caiga todo el rigor de la ley sobre ellos. Una aclaración, por favor. Se puso una lista de más buscados a uno de los agresores. ¿Por qué no se ha puesto al otro? Todavía no se ha confirmado que él esté totalmente involucrado. Voy a coordinar con el Ministerio del Interior, ¿no? Esto ya es una tarea del Ministerio del Interior. Nosotros coordinamos, digamos, en este caso la acción. Señor ministro, solo para hacer una precisión, acá la subsecretaría nos decía que son 882 casos, 321 que fueron externos y 561 que son dentro del sistema, estudiantes, administrativos, profesores, conserjes. Todas esas personas involucradas, incluso los estudiantes, ¿han sido separados de las instituciones o siguen en las instituciones? Y señor ministro, usted dice que hace 2 meses ordenó que se haga esta intervención general. ¿Para cuándo se tendría un informe final de cómo están cada una de las instituciones? Bien, ministro, simplemente una información. Primero se están haciendo los sumarios administrativos, la mayoría ya están concluidos y efectivamente han merecido la sanción de destitución, en consecuencia están separados del sistema educativo. Ratificar además que conforme dispone ya la normativa vigente, las personas que son destituidas de una institución no pueden volver a trabajar en esa institución, es decir, tiene esa limitación de por vida. En tercer lugar, si me permite, ministro, también aclarar lo siguiente, que dentro de las políticas que ha sido planteada en el marco de cero tolerancia a este tipo de infracciones que atentan contra los niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar, también se ha previsto el plantear algunas reformas a las leyes correspondientes, especialmente en el ámbito administrativo. ¿En qué sentido? Nosotros estamos proponiendo de que no se dé la caducidad para que la autoridad administrativa pueda, en el ámbito disciplinario y sancionatorio, perseguir en cualquier tiempo este tipo de infracciones en el ámbito administrativo, ¿sí? Como ustedes saben, actualmente hay una caducidad por la cual la autoridad administrativa tiene un tiempo para poder perseguir este tipo de infracciones, 90 días. ¿Ya? La idea es efectivamente superar esta situación y que en cualquier tiempo la autoridad administrativa puede incluso reconstruir los hechos y sancionar en vía administrativa esta situación y separar a los malos elementos del servicio público educativo, entendiendo de que efectivamente lo que estamos es garantizando el derecho a la educación en las mejores condiciones a los niños, niñas y adolescentes y sobre todo en condiciones seguras que garanticen su integridad física y psicológica. Eso es lo que se pretende básicamente. ¿En los estudiantes también está sucediendo lo mismo? Porque como nos decía, había también entre estudiantes este tipo de acciones, han sido separados siguiendo el procedimiento humano. Claro, en el caso de los estudiantes tiene otro tratamiento, digamos, es otra situación. Y habría que ver además en qué circunstancias, cuáles son las infracciones y todo lo más que se produce entre estudiantes. Damos por finalizada la rueda de prensa. Agradecemos a todos por su presencia. Que tengan un buen día.